Dios les bendiga. ¿Cómo están todos y cada uno de ustedes? Yo, gracias a Dios, me encuentro muy bien, contenta y agradecida con nuestro Dios por su fidelidad y porque sé que todos y cada uno de nosotros cada día podemos comprobar el amor, el cuidado, esa grandeza que hay en nuestro Dios, y siendo nuestro Padre, tiene cuidado de nosotros de una forma extraordinariamente maravillosa y de todos y cada uno de los miembros de nuestras familias. Estoy muy contenta porque recuerdan que en el jueves pasado que tuvimos nuestro discipulado, tuvimos la última enseñanza del manual número 11 y hoy vamos a continuar con el número 12. Y este manual sé que nos va a enamorar, nos va a apasionar más de Dios, de nuestro Padre. Fíjense, el tema de este manual es extraordinario: la cultura del reino, primera parte. La cultura del reino, primera parte. Para todos aquellos que todavía nos hace falta ampliar la comprensión, el entendimiento de todo a lo que el Señor nos está llevando. Dentro del reino de Dios hay una cultura, y esa cultura la establece nuestro Padre Celestial. Hay una forma de vida, una forma de conducirnos, una forma de expresarnos. Los conocimientos que el Señor nos provee es para que se vaya desarrollando y habilitando la cultura que hay dentro del reino de Dios. Hoy vamos solamente a ver lo que es la introducción de este manual. Les pido de favor a todos y cada uno de los discípulos, a los que ya tienen su manual, excelente, pero a los que no, que por favor lo adquieran, porque es la primera enseñanza que vamos a ver. Así es que tenemos en este manual 12 lecciones. Estamos en un tiempo perfecto para adquirir nuestro manual, y es la forma correcta, es como el Señor nos ha enseñado a todos y cada uno de nosotros, que debemos de tener nuestros manuales para ir a ellos, para estar avivando todo lo que el Señor nos transmite, y no quedarnos solamente con haber recibido la enseñanza y hasta ahí. Por favor, les pido que los que no tengan manual y los requieran, me lo hagan saber para que podamos ponernos de acuerdo para adquirirlos en el templo. Vamos a ver lo que nos habla esta introducción de nuestro manual, La cultura del reino, primera parte, ¿sí? Este manual, dice aquí en la introducción, es la recopilación de una serie de revelaciones que el Señor le ha dado al apóstol Ronald Castillo. El apóstol Ronald Castillo, el hijo de nuestro apóstol general, el apóstol Abraham Castillo, ha recibido una serie de revelaciones, y él ha recopilado todas esas revelaciones que el Señor le ha dado acerca de la cultura del reino de Dios, las cuales, fíjense, fueron predicadas y enseñadas en la sede central en Misión Cristiana del Calvario en Guatemala. Todas estas enseñanzas ya fueron predicadas, pero ahora tenemos una recopilación de todas estas enseñanzas, de la revelación de lo que nuestro Padre nos va a mostrar, a enseñar, porque esa es su voluntad, que seamos introducidos a este estilo de vida de la cultura del reino de Dios. Sabemos que estamos en el mundo, que hay un sistema, que hay cultura, y no solamente cultura, hay culturas, porque se han mezclado diversidad de culturas, de creencias, de tradiciones, pero dentro del reino de Dios hay una cultura que es la que Dios ha establecido. Cuando hablamos de la cultura del reino, nos referimos, fíjense, vamos a poner atención a los hábitos, costumbres que expresamos y practicamos constantemente en nuestro diario vivir, en el entorno en el que nos desenvolvemos, que se transmiten de generación en generación
a través de la influencia, mucha atención, del ejemplo de nuestro estilo de vida. Prácticas constantes que tenemos en nuestro diario vivir, que se van a desarrollar y que se van a manifestar y que se van a dar a conocer en nuestro entorno. En todo lo que nosotros hacemos, se van a estar transmitiendo esas prácticas en nuestro trabajo, en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros vecinos. Todo lo que nosotros expresamos y practicamos constantemente en nuestro diario vivir tiene que ver con nuestros hábitos. Fíjense qué importante es que entendamos a Dios. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir estamos viciados en nuestros hábitos? No se diga en nuestra alimentación, ¿verdad? Hábitos incorrectos, hábitos desordenados, que queremos estar comiendo a cada rato, que queremos estar comiendo cosas que no convienen, pero son hábitos que nosotros hemos estado practicando constantemente y que esto se vuelve algo que ya nos caracteriza. Y por eso hoy el Señor nos va a introducir a este conocimiento pleno de lo que es la cultura del reino de Dios. Porque el Señor nos hace entender en este día que nos vamos a estar desenvolviendo y siendo esos transmisores de lo que es la cultura del reino de Dios. Hablaba con una persona y cómo es tan fácil que nosotros caigamos en el sistema. Tiene que ver con la cultura también. Lo que estamos practicando constantemente es cultural. Lo que leemos, de lo que nos estamos llenando, porque eso que está siendo alimentado en nuestro ser es lo que vamos a estar dando, es lo que vamos a estar hablando, es en lo que vamos a estar pensando. Y precisamente el tema que yo tocaba con esta persona era eso. Cómo nosotros muchas veces no queremos o no aceptamos ciertas cosas del sistema, sin embargo nos hacemos partícipes de ello y estamos siendo esos transmisores de generación en generación, porque a lo mejor los niños, los jóvenes o ciertas personas ni conocen el tema, pero al ser yo una transmisora se va a estar generando algo que se va a desenvolver en una práctica que ya lo van a estar haciendo todos porque una sola persona lo transmitió. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros somos esos transmisores, esos canales que el Señor nos ha llamado a ser de su palabra, de su reino, de su estilo de vida, y en este caso, como el Señor nos los muestra, de su cultura, vamos a estarnos desenvolviendo, a expresar, a practicar constantemente lo que es la cultura del reino de Dios. Fíjense, dice aquí, los hijos de Dios no podemos expresar una cultura aprendida del mundo. Y cuando Dios dice no podemos, es que no podemos. Ni podemos ni debemos hacerlo. Una cultura aprendida del mundo. ¿Qué se mueve en el sistema del mundo? ¿Qué es el tema de conversación? ¿Qué son las expresiones de la gente comúnmente que cuando les hacen algo malo, les agravian, les afectan? ¿Cuál es la expresión? ¿Cuál es la reacción? La defensa, la murmuración, el desacuerdo, el pleito, la riña, la contienda. Eso es cultura del reino de Dios, ¿verdad? Porque nuestro Padre nos ha enseñado a ser hombres y mujeres prudentes, entendidos, y su palabra dice que la ira del hombre no manifiesta la cultura de, no manifiesta, se me fue, me mezclé con la cultura. La ira del hombre no manifiesta la justicia de Dios. Entonces, cuando nos airamos, cuando nos enojamos desbordada, desmedidamente,
no somos justos, no manifestamos la justicia de Dios. Los hijos no podemos expresar una cultura aprendida del mundo. ¿Cuántos años tenemos muchos de nosotros? Todas las cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida de acuerdo al sistema del mundo, que se nos hace tan normal, que se nos hace tan fácil, no podemos seguirnos expresando con esa cultura aprendida del mundo, sino que se debe de expresar, sino una que se expresa como consecuencia, de estar ahora en Cristo. Lo que estamos aprendiendo ahora en Cristo como consecuencia ahora lo debemos de estar expresando y de tener nosotros ahora su naturaleza. Tenemos a Cristo, tenemos su naturaleza, tenemos su genética, tenemos su espíritu, y eso es lo que ahora se tiene que estar evidenciando. Esto es como una balanza que el Señor hoy nos pone delante de nosotros para que nos midamos, para que hagamos nosotros, cada uno de nosotros, una evaluación. ¿Qué es lo que estamos expresando en nuestro ámbito, en nuestro entorno? ¿Qué es lo que está saliendo de nuestro ser? ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Qué estamos diciendo aún sin palabras? Porque muchas veces no necesitamos ni siquiera decir nada para expresar lo que hay dentro de nosotros. Con nuestra actitud, con nuestras miradas, con nuestras muecas, con muchas cosas, podemos dar evidencia de lo que hay dentro de nosotros. La cultura del reino de Dios se expresa por la naturaleza de Cristo ahora, por haber nacido de nuevo y ser modelada como testimonio de una transformación. La cultura del reino de Dios se expresa por naturaleza, por haber nacido de nuevo y se modela como testimonio de una transformación. Debe de haber una evidencia. Debemos de modelar la naturaleza de Cristo. Que lo que vean los demás, que lo que escuchen los demás, que lo que se esté expresando de nosotros sea por lo que ahora somos a través del nuevo nacimiento, hechos hijos de Dios, con genética del Padre, con simiente verdadera, con el Espíritu Santo de Dios, que es el que ahora mora en nosotros. Es por eso que ahora nosotros podemos ser esos modelos de obediencia al Padre, que estemos transmitiendo, que estemos revelando a las naciones la transformación que ha hecho nuestro Dios en nuestra vida. Fíjense, la Escritura nos revela a Jesucristo con su estilo de vida. Modeló la cultura de su reino aquí en la tierra. Cuando vemos la palabra de Dios, cuando vamos a ella, escudriñamos las Escrituras, lo que vamos a encontrar ahí es precisamente la revelación del estilo de vida de Jesucristo. Él modeló en todo tiempo la cultura del reino aquí en la tierra. Recuerden que hablamos de cultura del reino y nos referimos a hábitos, a costumbres que expresamos, a prácticas constantes que se van a evidenciar en nuestro diario vivir y en el entorno en el que nos desenvolvemos, y se van a estar transmitiendo de generación en generación. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra, a expresar, a practicar constantemente, a dar evidencia en todo su entorno, a hacer esa influencia para llegar a las generaciones, para establecer la cultura del reino de Dios
en medio de nosotros. Y ahora nos corresponde a nosotros, su iglesia, sus hijos, ser esos transmisores de la cultura del reino de Dios. Dice aquí que las Escrituras nos revelan que Jesucristo, con su estilo de vida, modeló la cultura del reino aquí en la tierra, con su conducta, con su carácter, con su forma de hablar, con su disciplina, la excelencia con que hizo todas las cosas, la forma de relacionarse con los demás. Fíjense, excelencia para hacer todas las cosas. Disciplina. Para que nosotros nos disciplinemos necesitamos ser constantes, necesitamos ser permanentes, necesitamos no ser fluctuantes. Hoy voy a ser así y mañana voy a ser de otra manera, dependiendo de las circunstancias y dependiendo de con quién me esté yo refiriendo, con quién yo esté hablando. Ahorita como estoy con alguien que es mi súper cuatacho, mi súper amiga del alma, con la que yo hablo incongruencias, con las que yo digo maledicencias, maldiciones, tabús, albures, porque es mi súper cuate y mi súper amiga y quiero ser con ella como soy. Uy, qué tremendo. Qué fuerte es esa situación, porque no hemos entendido entonces que ya no vivimos nosotros, que quien ahora vive en nosotros es Cristo. Y que a medida que nosotros estemos expresando, estemos practicando constantemente en nuestro diario vivir lo que proviene del Padre, el hábito de Dios, que es no mentir, que es ser misericordioso, que es ser compasivo, que es ser templado, que es ser amor, que es el amor mismo del Padre, pero no se refiere a un amor meloso en el que uno está todo el tiempo ahí haciéndose arrumacos y todo eso. Es parte de, para todo hay tiempo, para todo hay tiempo, pero el amor de Dios tiene que ver también con corrección. Tiene también que ver con ubicar, que si yo veo que si alguien se está yendo de lado, que si alguien está siendo incorrecto en su expresión, lo corrija. Porque acuérdense que somos un cuerpo y Dios nos ha enseñado que todo el cuerpo debe de crecer hasta que todos lleguemos a la madurez, al varón perfecto que es Cristo. Y se requiere que todos estemos enfocados, que todos estemos ubicados, que todos estemos siendo partícipes y entendidos del accionar, de la práctica constante, de la expresión del estilo de vida de acuerdo a lo establecido en la palabra de Dios. Todo su accionar fue la misma expresión de la cultura del reino, lo que expresaba la cultura del reino, todo su accionar. No hacía pausas, no se daba tiempos especiales, no buscaba el desahogarse con alguien a su manera, no, porque no había eso en él, ni siquiera. Algo que no se ha formado en nosotros no se va a expresar. Algo que no está, no se va a expresar. Y lo que tenemos que hacer nosotros es despojarnos de lo que no proviene del Padre y ser cuidadosos en todo nuestro accionar, que todo sea de acuerdo a la expresión de la cultura del reino que representamos. Representamos a Cristo. Es Cristo en nosotros. La cultura del reino de Dios es la cultura que nosotros representamos. Cristo no tuvo dificultad para expresar esa cultura porque fue una vivencia natural, pues tenía la naturaleza del Padre y de igual manera lo debemos de hacer nosotros, porque también tenemos su naturaleza. Entonces no nos vamos a poder justificar, es que Él era hijo de Dios, es que Él era el Señor, es que es Cristo, por eso Él sí lo podía hacer.
Ya Dios nos ha hablado, ya Dios nos ha ubicado en ese aspecto que lo mismo nos ha sido dado a nosotros. El mismo Espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos es el Espíritu que nos ha sido dado a nosotros. Y no por medida, no una porción pequeña o limitada o un porcentaje. El mismo Espíritu nos ha sido dado. Tenemos su naturaleza, la misma capacidad, tenemos exactamente todo lo del Padre, a Cristo mismo en nosotros. Y es por eso que nuestro modelo pudo expresar la cultura del reino, porque es la misma expresión del Padre. Él no tuvo ninguna dificultad. Es por eso que nuestro modelo para expresar la cultura del reino es Jesucristo. Él es el modelo. No vamos a poder expresar la cultura del reino poniendo nuestros ojos en otras personas, en otras situaciones, en otras circunstancias. Quiero volverlo a leer. Es por eso que nuestro modelo para expresar la cultura del reino es la persona de Jesucristo y no el mundo. ¿Cómo yo voy a expresar la cultura del reino viendo a Jesucristo, expresando a Jesucristo? Si yo hablo de otros temas del mundo, del sistema, no voy a poder expresar la cultura del reino de Dios. Voy a seguir expresando las culturas, las mezclas, todo lo que hay en el sistema del mundo y que cada uno de nosotros lo conocemos muy bien. Ni cualquier otra cultura que se practique en esta tierra, por muy buena que parezca, jamás nos va a permitir expresar la cultura del reino de Dios. Porque el modelo por excelencia para esa expresión de la cultura del reino se llama Jesucristo. La iglesia ha estado carente de la expresión de la vida que corresponde al reino de Dios, de la expresión de la cultura del reino al que pertenecemos, debido a la falta de conocimiento y aplicación de los principios y estatutos del reino de Dios en nuestras vidas. Esto me llamaba mucho la atención y lo volví a leer y quiero que pongamos atención y que cada uno de nosotros discernamos. Vamos a entender perfectamente que nosotros hemos estado carentes de esa expresión que corresponde a dar evidencia de la cultura del reino de Dios, hacer esa expresión de la cultura del reino de Dios a la que pertenecemos. Atención en esto. Ya no es algo que yo debo de anhelar o que a ver si se va a dar, porque ya pertenecemos a ella, ya estamos dentro de la cultura del reino de Dios. Pero ¿a qué se debe esa falta de expresión? A la falta de conocimiento. Hay cosas que no conocemos, que se nos siguen transmitiendo de parte de Dios y que debemos de aprender a ser discípulos enseñables, moldeables, transformables, que cuando se nos transmita la palabra de Dios sepamos que es para corregirnos, para alimentarnos, para darnos todo el conocimiento que se requiere para nuestra formación. Y aquí viene la segunda parte. ¿Por qué esa carencia de expresión? Por la falta de aplicación de los principios y estatutos del reino de Dios. Hay muchas cosas que ya conocemos de parte de Dios, que esos principios y estatutos ya están en nosotros, ya tenemos el conocimiento, pero ha habido falta de aplicación. Recordemos a los que ya tomamos este adiestramiento y se nos enseñó lo que es un estatuto. Un estatuto de acuerdo al reino de Dios es un mandamiento que demanda de nosotros un perfil.
El perfil es Cristo, es la persona de Jesucristo. Y ya se nos ha mostrado el perfil de Cristo. Todos y cada uno de los que estamos recibiendo hoy esta enseñanza, ya tenemos conocimiento, ya tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos corrige, que nos habla, que nos fortalece, que nos exhorta y que nos lleva a la aplicación constante y permanente de sus principios, de sus estatutos, que son órdenes, que son mandamientos de parte de Dios, que nos requieren a cada uno de nosotros del cumplimiento de un perfil de conducta, la conducta de la persona de Jesucristo. Para lograr esto es importante que haya esa expresión correspondiente a la cultura del reino de Dios. Si yo estoy constantemente transmitiendo, es que todo lo que somos transmite, nuestra forma de vestir, nuestra forma de sentarnos, nuestra forma de conducirnos, de todo transmite la cultura del reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo sabe escuchar, sabe tomar el tiempo para poner atención a nuestras palabras. Él, cuando nosotros le hablamos, yo no me lo puedo imaginar en otra cosa, en el celular, en otras situaciones, sin poner atención. Y cómo la cultura del mundo, del sistema, ¿a qué nos ha llevado? A que estemos hablando con otras personas y estemos hablando con 10 al mismo tiempo. Nos sentimos súper capaces y súper todo. Es que yo puedo abarcar, ¿verdad? Y puedo atender a 10 personas al mismo tiempo en el teléfono, pero a la que está frente de mí no le pongo atención ni le dedico el tiempo necesario. Para todo hay tiempo y todo tiene un orden. Todo eso es sistema del mundo, es cultura del mundo. Y Dios nos enseña en todos los aspectos porque nos quiere perfectos. Aunque muchas veces decimos, yo no soy perfecto, pero debemos de quitar eso de nosotros porque debemos de entender que nuestro Padre nos ha llamado a la perfección. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No somos justificables ante Dios cuando decimos, es que yo no soy perfecto. Tenemos que quitar eso. Tenemos que entender que Dios es perfecto y que como Dios está en nosotros, nosotros tenemos que ir avanzando cada día más a la perfección a la cual nuestro Dios nos ha llamado. Somos perfectibles, somos moldeables, somos transformables. Dios nos ha llamado a transformación de acuerdo a lo que Él es. Y por supuesto que vamos a llegar a esa estatura, a esa madurez, a ese desarrollo, porque Dios lo dice y Dios no miente. Ahora, Dios no nos va a obligar, Dios no nos va a someter. Él nos pone delante de nosotros la vida para que la elijamos, para que la vivamos, porque la vida es Jesucristo. Y yo puedo elegir. La palabra de Dios dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Pero elige la vida para que vivas. Y la vida es la persona de Jesucristo. Nuestra vida en Él cobra sentido. Nuestra vida en Cristo tiene valor. Nuestra vida en el Señor es honorable, es digna, es de acuerdo a todo lo que es Dios, no de acuerdo a lo que nosotros creemos o queremos. ¿Sí? Dice aquí, el propósito de este manual, atención, el propósito de este manual es guiar a los discípulos de Misión Cristiana El Calvario en la dirección correcta de la expresión de su vivencia en el reino de Dios. Nos va a guiar a través de las enseñanzas de este manual en la dirección correcta.
Cuando usamos el GPS, ¿qué tal? Que ponemos voy a tal lado y resulta que dale a la derecha o dale a la izquierda y hay una pared y topamos con pared. Que en nuestra vida ya no sigamos topando con pared, que podamos avanzar, crecer, desarrollar y llegar hasta donde el Señor ha determinado que nuestra vida llegue y se exprese. A través de este manual vamos a ser guiados por su Espíritu en la dirección correcta de la expresión de la vivencia del reino de Dios, para que no se pasen por alto los principios del reino, sino que vivamos como reyes y sacerdotes para Dios. Es muy fácil pasar por alto los principios. Cuando yo ya estoy que quiero hacer lo que como yo digo, cuando yo ya estoy en una posición en la que no, a ver, espérate. Tú estás exagerando, las cosas no son así, pero ¿qué dice Dios? En su reino, en su cultura, en sus mandamientos, en sus estatutos, en sus principios, decretos, ordenanzas. ¿Qué dice Dios? No pongamos oído ni nos afectemos si estamos escuchando cosas que no dice Dios. ¿Qué dice Dios para mi vida? Para poder ser guiado o guiada en la dirección correcta, para que yo exprese la vida del reino de Dios, la vivencia del reino de Dios. Ahorita les leí para que seamos guiados para no pasar por alto los principios del reino, sino que vivamos como reyes y sacerdotes para Dios, porque así es como ahora Dios nos llama, porque eso es lo que ahora somos en Él, reyes y sacerdotes para Dios. Y lo vamos a ver en Apocalipsis 1:6. Por favor, vamos a la escritura. Apocalipsis 1:6 en Reina Valera dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tengo la traducción Nueva Traducción Viviente, que la tengo ya lista porque quiero leérselas, de ese mismo texto, Apocalipsis 1:6, y dice la palabra de Dios. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder para siempre, por siempre y para siempre. Amén. ¿Por qué quise leerles esta traducción? Porque aquí dice, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. No nos va a hacer, ya nos hizo. Ya nos hizo un reino de sacerdotes para Dios. Nos debemos a Él, le pertenecemos a Él. Ya fuimos hechos, al haber sido engendrados, ya fuimos hechos hijos de Dios, ya tenemos su espíritu y todo lo que se necesita para hacer esa expresión de sacerdocio, de rey para Dios el Padre. Todo lo que hagamos, todo lo que vivamos, todo lo que digamos es para expresar ese sacerdocio santo, ese reinado que Dios nos ha dado, porque nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Pero dice, Él ha hecho de nosotros, ya estamos hechos. Esto nos hace ser responsables. Esto nos coloca en la posición correcta de expresión de la cultura del reino de Dios. Dispongamos nuestro corazón
y aprendamos con responsabilidad y disciplina los principios de la cultura del reino de Dios, y así poder revelar y establecer en la tierra el reino de nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma, disponiendo nuestro corazón, aprendiendo con responsabilidad y siendo disciplinados en la aplicación de los principios del reino, de la cultura del reino de Dios, y así poder revelar y establecer el reino de Dios, el reino de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Es nuestra enseñanza del día de hoy, la introducción a nuestro manual, la cultura del reino de Dios. Qué glorioso es nuestro Padre, qué bendecidos somos todos y cada uno de nosotros, porque Dios se ha determinado con nosotros, con la vida de cada uno de nosotros, para que seamos esa expresión, esos canales de bendición, de transmitir a las generaciones la cultura del reino, que nuestros hábitos y costumbres expresen y practiquen constantemente los principios del reino de Dios. Les bendigo a todos y cada uno de ustedes. Mándenme un mensajito, háganme saber que estamos conectados a la vida que proviene del Padre. En esta ocasión no hay preguntas, no hay respuestas de la evaluación, pero sí me gustaría saber que estamos recibiendo la palabra del Señor de acuerdo a este manual que damos inicio el día de hoy, la cultura del reino de Dios. Mándenme un comentario, alguna aportación. Espero sus comentarios, sus mensajes. El Señor les bendiga y en gran manera. Bendiciones.